En este vídeo continuamos con artritis reumatoide. Estábamos hablando en el vídeo anterior de las manifestaciones articulares y en este vídeo vamos a comentar las manifestaciones periarticulares y las extraarticulares, también llamadas sistémicas. Comenzamos entonces con las manifestaciones periarticulares o paraarticulares, que son las que afectan a los tejidos que están rodeando inmediatamente a la articulación. Por ejemplo, una de estas manifestaciones puede ser una rotura tendinosa, ya que así como las proteasas que están erosionando hueso y cartílago, también pueden erosionar el tendón, llegando a romperlo. Otra cosa que puede ocurrir son deformidades articulares por el mismo motivo, por la erosión que está produciendo el tejido inflamatorio, que produce cambios de forma en la articulación. Además, cuando nos trasladamos a la rodilla, puede haber una rotura del quiste de Baker. El quiste de Baker es una bolsa serosa que se encuentra detrás de la articulación de la rodilla, entre la articulación y el músculo semimembranoso. En un 60% de las personas, esta bolsa o quiste de Baker está comunicado, es una variante de la normalidad, está comunicado con el espacio articular. Por tanto, cuando este espacio articular sufre inflamación y se empieza a llenar de líquido sinovial, este líquido también va a ir al quiste de Baker, aumentando mucho la presión y terminando por romperse. Se derrama su contenido por los tejidos de la pierna y esto es lo que también se llama pseudotromboflebitis. Otra manifestación importante que puede ocurrir en la artritis reumatoide, manifestación periarticular, son los síndromes de compresión neurológica. Los tres más importantes van a ser el síndrome del túnel carpiano a nivel de la mano, el síndrome del túnel del tarso a nivel del pie y la subluxación atlantoaxoidea a nivel de la columna cervical. En cuanto al síndrome del túnel carpiano, pues hemos de decir que ocurre porque, como hay inflamación en la muñeca, se puede llegar a producir una compresión del nervio mediano, desencadenando parestesias y disminución de la sensibilidad en el territorio del nervio mediano, que es el que abarca los tres primeros dedos, es decir, pulgar, índice medio y una parte del anular. Cuando la patología está muy avanzada, puede llegar a ocurrir que los músculos de este territorio se atrofien debido a la denervación y al dolor. Este dolor empeora por las noches. Para demostrar esta patología, el síndrome del túnel carpiano, pues contamos con dos maniobras que son el signo de Tinel, en el cual percutimos con un martillo de reflejos en el túnel del carpo y se producirán parestesias a ese nivel. El otro signo sería el signo de Fallen, que consiste en colocar las manos en posición de oración invertida, es decir, dorso contra dorso, con los dedos hacia abajo, y se producirán hipoestesias. El síndrome del túnel del tarso decíamos que ocurre a nivel del pie y el mecanismo es equivalente al síndrome del túnel carpiano de la mano. Lo que ocurre es que debido a la inflamación de la articulación del carpo se comprime el nervio tibial posterior y sus ramas. Empieza un dolor que es como una quemazón y dolor en el talón, desde la zona media del tarso hasta la planta. El dolor va a empeorar por las noches, pero también en la bipedestación y soportando peso. Se disminuye la sensibilidad en el talón y en la planta del pie. Esto sí que aparece ya en casos avanzados de artritis reumatoide. Y por último hablaremos de la subluxación atlantoaxoidea, que recordemos que es la única articulación que se puede afectar en la columna en la artritis reumatoide. Esta subluxación ocurre porque se empieza a acumular mucho líquido sinovial a nivel de la articulación entre C1 y C2 y se va separando cada vez más el arco anterior del atlas de la apófisis odontoides. Cuando esta separación llega a los 3 milímetros ya podemos estar hablando de que se ha luxado. Esto es muy importante porque tanta separación puede llegar a comprimir la médula espinal. Y esto también se produce en artritis reumatoide de larga duración.
Por eso es importante que en pacientes con artritis reumatoide se hagan placas de columna cervical, anteroposteriores y oblicuas, sobre todo en flexión forzada, que es cuando se abre este espacio entre ambas vértebras. Si llegamos al caso trágico de que ocurra una compresión medular, pues pueden ocurrir cosas muy graves como una cuadriparesia o paraparesia, sería lo más grave, que conlleva una disfunción de esfínteres, déficits sensoriales y accidentes isquémicos transitorios debidos a la compresión de las arterias vertebrales. Entonces, en resumen, estas serían las manifestaciones principales periarticulares. Resumimos: rotura tendinosa, deformidades articulares, rotura del quiste de Baker y síndromes de compresión neurológica. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar ya con el apartado de manifestaciones extraarticulares, a las que también podemos llamar manifestaciones sistémicas de la artritis reumatoide. Estas pueden ser de dos tipos. Bien, pueden estar relacionadas con la actividad inflamatoria o pueden estar no relacionadas con la actividad inflamatoria, pero sí con la duración crónica del proceso. Las más frecuentes son estas últimas, las relacionadas con la duración y no con la actividad inflamatoria. En cuanto a las relacionadas con la actividad, van a ser dependientes de la interleuquina 6 en su mayor parte. Y estas manifestaciones pues van a ser cansancio, astenia, pérdida de peso, fiebre, la anemia de enfermedad crónica y la elevación de los reactantes de fase aguda en la analítica, como la VSG, la PCR o trombocitosis. Sin embargo, como decíamos, las más frecuentes van a ser las relacionadas con la duración y la severidad de este proceso, como el síndrome de Sjögren, que es el síndrome seco, afectaciones oculares, pulmonares, cardíacas, vasculares y síndrome de Felty. Este último ya no se ve tanto en la actualidad, pero sí que es muy característico de la artritis reumatoide y las vamos a ir viendo una por una. En primer lugar, el síndrome de Sjögren, también conocido como síndrome seco, lo que produce es una sensación de arenilla continua en los ojos, picazón también en los ojos y dificultad para tragar cuando se está comiendo. Estos pacientes beben continuamente porque tienen muchas dificultades para producir saliva. Por tanto, lo que podemos hacer con ellos es recomendar la ingesta de cítricos, ya que mejora la producción de saliva, y como tratamiento farmacológico existe la pilocarpina, pero tiene efectos adversos, por tanto no se puede utilizar en todo el mundo, y además cuando la inflamación de la mucosa ya está muy evolucionada, la pilocarpina deja de hacer efecto. Por tanto, en fases avanzadas solo nos queda recurrir a esas medidas mecánicas como la ingesta de cítricos. En cuanto a las manifestaciones oculares en la artritis reumatoide, debemos mencionar conjuntivitis, escleritis, epiescleritis y escleromalacia perforante, que sería ya lo más grave e implicaría un reajuste de tratamiento farmacológico. Es importante recordar que, a diferencia de la espondiloartritis, la artritis reumatoide tiene afectación esclerótica y epiesclerótica y la espondiloartritis tiene como manifestación típica la uveitis. Esto es muy importante. En cuanto a las manifestaciones pulmonares, nos encontramos con pleuritis, derrame pleural, afectación intersticial pulmonar, muy importante porque esto es una patología muy silente y que luego en las autopsias aparece en 1 de cada 4 pacientes. También es importante porque determinados fármacos que se están utilizando en artritis reumatoide, concretamente terapia biológica, que serían, por ejemplo, bloqueadores de TNF-alfa, pues sí que hacen progresar y empeorar esta enfermedad pulmonar intersticial. Por eso que aquí tenemos que tener mucho cuidado. Otra patología que aparece en el pulmón son los nódulos. Antes esto era más asociado a los trabajadores de las minas, pero se ve en cualquier enfermo de artritis reumatoide. Hay un síndrome que es el síndrome de Kaplan, que se refiere a un tipo de nódulos silicóticos extremadamente grandes que se observaban en mineros de carbón de antracita que tenían artritis reumatoide. Y por último, la bronquiolitis,
que es una inflamación aguda pulmonar. En cuanto a la afectación cardíaca, pues puede estar inflamada cualquiera de las tres capas: endocarditis, miocarditis o pericarditis constrictiva, que en la actualidad ya no se ve tanto. Las tres son bastante silentes y se suelen ver ya más en las autopsias que dando clínica durante la enfermedad. No obstante, sí que son bastante frecuentes porque aparecen en la mitad de las autopsias. Luego tenemos los nódulos, típicos nódulos reumatoides de la artritis, que aparecen sobre todo en las superficies extensoras, en concreto de los brazos, más frecuentemente. Luego también están las vasculitis, pero son manifestaciones poco frecuentes y de aparecer suelen ser vasculitis leucocitoclásticas, es decir, vasculitis de pequeño vaso. Otra manifestación importante, aunque poco frecuente, sería la aparición del síndrome de Felty. Es poco frecuente, pero es muy característica de la artritis reumatoide y se caracteriza por lo siguiente. Es una artritis reumatoide con factor reumatoide positivo, esplenomegalia, leucopenia a base de disminución de los neutrófilos, infecciones recurrentes y úlceras en las piernas. Por tanto, factor reumatoide, esplenomegalia, descenso de neutrófilos, infecciones y úlceras en las piernas. Hablamos del síndrome de Felty. Y por último, tenemos las manifestaciones renales. En este caso sí que son lo último y lo menos importante porque son muy raras. La más característica sería la acidosis tubular renal. Pero bueno, lo más frecuente es que aparezcan alteraciones aisladas en la analítica de orina. Luego tenemos síndrome nefrótico, muy raro, aparece en gente con enfermedad avanzada y amiloidosis secundaria. Y la insuficiencia renal aguda, que aparece en gente con artritis y además vasculitis. Esto sería todo en cuanto a las manifestaciones sistémicas de la artritis reumatoide. Y con esto terminamos este vídeo en el que hemos hablado de las manifestaciones periarticulares y estas manifestaciones sistémicas. Continuaremos en el próximo vídeo hablando de diagnóstico y pronóstico de artritis reumatoide. Si diese tiempo también incluiríamos el último punto, que es por supuesto el tratamiento.